Entonces, hoy el tema que vamos a estar tratando son los deberes y responsabilidades de los miembros en la iglesia local. Los deberes y las responsabilidades de los miembros en la iglesia local. Quiero también decirle, aprovechar eso también, y le pido al hermano David que lo anote por ahí porque eso es algo muy importante para anunciar. Es acerca de que en agosto, la primera semana de agosto, creo que cae agosto 2, comenzamos con la clase de fundamentos de la fe. Vamos a seguir con esta clase, pero vamos a tener una clase de fundamentos de la fe aparte como la teníamos antes, pero lo vamos a reabrir ahora ya que nos están llegando personas nuevas a la iglesia. Entonces son 13 lecciones fundamentales para el cristianismo. Es muy importante que usted tome esas clases. Hay hermanos que las han tomado, que están aquí, ya hoy en día son miembros, y ellos pueden testificar de que esas clases son verdaderamente una gran bendición para la vida de todos los que la toman. Entonces, anote por ahí, tenemos las inscripciones para saber, tenemos un buen grupo ya que va a estar ahí en esa clase. Entonces, acuérdese, anote por ahí en su calendario, 2 de agosto de este año. Domingo 2 de agosto, espero no voy a equivocarme con la fecha, si alguien chequea la fecha, 2 de agosto es el primer domingo, sí, primer domingo, ahí usted debe estar, tiene una cita con Dios, tiene un tiempo con Dios ese día, no se lo pierda. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de los deberes y responsabilidades de los miembros en la iglesia local. Hermanos, el propósito de un grupo de creyentes o de que un grupo de creyentes en Cristo se unan mediante un mutuo consentimiento para formar una asamblea local es el de glorificar a nuestro Señor o a nuestro Dios mediante el cumplimiento de todas las ordenanzas que ha dado nuestro Señor Jesucristo en su palabra. ¿Ok? Todo lo que Él ha dicho en su palabra, es por eso nosotros estamos aquí reunidos como iglesia, ¿verdad? Y nosotros estamos todos en un mismo sentir, en un mismo deseo, ¿verdad? Aunque puede haber cositas que no son esenciales en cuanto a lo que es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Pero hay cositas que usted de repente difiere, ¿verdad? Pero en lo que son las doctrinas esenciales, usted está de acuerdo. Y por eso usted se ha unido, por eso viene cada domingo, los que pueden venir nada más los domingos o los que pueden venir también los miércoles. Nos hemos unido para adorar y glorificar al Señor y a obedecerlo. Por eso nos hemos reunido. Y esto, hermanos, de habernos reunido, ¿verdad? Como estamos, esto implica que todos los miembros de la iglesia deben asumir responsabilidades que contribuyan al fortalecimiento y al desarrollo del evangelio en nuestra comunidad, pero también hasta lo último de la tierra, donde el Señor nos permita extendernos predicando las buenas nuevas de salvación, que es este evangelio. Nosotros, por la gracia de Dios, ya podemos apoyar, y de hecho apoyamos a una iglesia en Cuba, apoyamos una iglesia también en Venezuela, ¿verdad? Próximamente queremos seguirnos, estamos orando a ver dónde el Señor nos quiere que sigamos apoyando, y algunos de ustedes saldrán una semana, 2 semanas para allá ayudar a aquellas iglesias también a visitar los hermanos, ¿verdad que sí? Para ayudarlos, para predicar, para hacer todo lo que el Señor pues desea, ¿verdad? Para nosotros como iglesia. Entonces eso es sumamente importante. Hermano Vicente, ahí hay una persona que parece necesita, Manuel, por favor. Sí, entonces la semana pasada, si ustedes recuerdan, estudiamos los requisitos para ser miembros de una iglesia local. Y si ustedes recuerdan, contestamos la pregunta, ¿quiénes pueden ser miembros de la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes pueden ser miembros de la iglesia? Vamos a ver. Cortico. Creyentes bautizados. Creyentes bautizados, correcto. Creyentes verdaderos bautizados, ¿verdad?
Nosotros creemos firmemente, y eso es lo que la palabra nos dice, que nosotros bautizamos a creyentes, ¿okay? Los bautizamos por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esos son los que verdaderamente pueden ser miembros de la iglesia local. Hoy estudiaremos, hermanos, los deberes y responsabilidades de los miembros de la iglesia local y contestaremos la pregunta: ¿cuáles son sus deberes y responsabilidades? Como una hermana preguntó la semana pasada acerca de que ella no podía esto, que no podía lo otro, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos para el Señor es voluntario. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor es voluntario y es un deseo que nace de nuestros corazones después que nosotros somos salvos. Entonces, hermanos, esa hermana preguntaba, bueno, pero si yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y yo le dije, mire, hermana, usted no está obligada a hacer nada, ni siquiera cuando es miembro, o sea, no tiene ninguna responsabilidad mientras usted no es miembro de la iglesia. Después que usted se hace miembro de la iglesia, entonces es que usted pues asume, porque yo sé que el Señor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes de ser miembro de la iglesia, mi deseo era servir, siempre servir al Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos. Pero usted no tiene esas responsabilidades cuando usted no es miembro de la iglesia. Ahora, cuando se hace miembro de la iglesia, entonces ahí usted, ¿verdad?, viene a servir a su iglesia, servir a los santos, servir a la comunidad de Dios. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la pregunta que estamos contestando es: ¿cuáles son sus deberes y responsabilidades? Cada hermano y cada hermana deben comprometerse, oiga bien la palabra, voluntariamente, como parte de la membresía de la iglesia. Número 1, asistir a todas las reuniones y celebraciones de la iglesia, especialmente en el día del Señor, que es el domingo. Yo sé que cuando vino nuestro hermano pastor William y él predicó, ¿verdad? Él dijo el día del Señor, ¿verdad? Pero yo pienso que se le pasó decir la palabrita domingo. Pero el primer día, él dijo el primer día de la semana, y él está totalmente correcto, pero esa palabrita domingo se le pasó. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Es el domingo, el primer día de la semana. Entonces, es ese día y debemos mantenerlo en mente. Entonces, hermanos, todo miembro debe saber que el Señor nos ordena guardar ese día para dedicarlo a Él y al descanso de nuestras mentes y de nuestros cuerpos, a menos que nos obliguen a trabajar o por razones de salud. ¿Ok? Tenemos que tener eso en mente también, porque sabemos que vivimos, por ejemplo, en una cultura donde nos obligan a trabajar los domingos. No quiero decir aquí, levante la mano a quienes les obligan, porque yo sé que a muchos sí los obligan a trabajar. Tenemos también los hermanos que trabajan en el ámbito de la salud, por ejemplo, que son médicos, que son enfermeros, que cualquier rama en la salud, pues a ellos los obligan a trabajar, porque la gente se enferma los domingos también. ¿Verdad que sí? La gente se enferma los domingos. Por ejemplo, los bomberos, los policías, la gente comete crímenes los domingos también, ¿verdad? Y hay incendios. Entonces debemos ser entendidos, ¿verdad? Y sabios en ese punto de uno decir, ok, Dios es justo, hermano, y Él conoce nuestros corazones, y Él lo sabe, ¿verdad? Pero, ¿qué no es correcto de que nosotros como hijos de Dios nos quedemos en las casas por ver un partido de fútbol? Yo sé que esto es una llaga fuerte, pero es verdad. No, Dios está primero. ¿Okay?
No es que estoy diciendo que sea malo ver un partido de fútbol, no estoy diciendo eso, es bueno, el deporte es muy bueno, pero lo que estoy diciendo yo es que nosotros dejemos de congregarnos por un partido de fútbol o porque me fui a la playa o porque me fui a la montaña. Todas esas cosas son lícitas, son buenas hacerlas, pero el punto es que nosotros, el Señor nos ha ordenado que nosotros guardemos el día del Señor, que es el domingo, para el descanso, para la adoración a Él, ¿okay? Para que nosotros cesemos, nuestras mentes descansen. Y déjeme decirle, más que todo es un beneficio para nosotros, más que todo es un beneficio para nosotros, porque es verdad, hay personas que, hermanos, que por la tentación, dinero, 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 y entonces se quedan, trabaja y hasta el domingo trabajan, no descansan ni un día. Y eso no es bueno para ellos. ¿Okay? Llega el momento en que la persona se quema de tanto trabajar y de tanto, ¿verdad? Y también ahí estamos desobedeciendo al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Deuteronomio, versículo 5, versículos del 5 al 14. Perdón, capítulo 5 del 12 al 14. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y fíjense que en el libro, ya vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, nos dice en el versículo 7, nos dice el primer día de la semana, para que ustedes vean cómo, ¿verdad?, la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, lo que estaba diciendo al principio, que es el domingo, es el primer día de la semana. Entonces dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, se reunían, ¿verdad? Y tenían el servicio de adoración al Señor, partían el pan, tenían la cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y fíjese usted que la predicación de Pablo, se dice, wow, pero que ustedes predican como una hora casi. En la iglesia, ¿verdad? Los reformados predican casi una hora. Pero imagínense, hermano, usted va atrás y ve la historia, los puritanos, todos ellos predicaban 2, 3 horas. Y mire Pablo cuánto predicó hasta la medianoche. Y hablando de no dejarnos de congregar, es muy importante, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice algo muy importante. Hebreos 10, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Aquel día se acerca. El otro deber que nosotros tenemos como miembros de la iglesia es el de ejercer los dones que el Espíritu le haya dado con humildad y con sumisión. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la iglesia, Él reparte los dones. ¿Okay? Yo tengo algunos dones, usted tiene por lo menos un don, tiene todo, que es del Espíritu Santo. Y esos dones son dados por el Señor, por el Espíritu Santo, para que nosotros lo pongamos en servicio de la iglesia, en servicio de los santos. Cuando yo digo santos, estoy hablando de la iglesia.
Y cuando digo iglesia no estoy hablando de estas 4 paredes, porque esto no es la iglesia. La iglesia son ustedes y yo. Si nos vamos a ese árbol, yo lo he dicho ya varias veces, y ahí nos reunimos sin techo y sin nada, ahí hay una iglesia, porque somos nosotros la iglesia. Eso es lo bíblico y eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, los dones que nosotros recibimos, si nos quedamos en casa, ¿verdad? O nosotros no somos miembros de una iglesia, siempre andamos brincando de iglesia en iglesia, ese don que el Señor te ha dado nunca lo vas a poder poner verdaderamente en práctica. No vas a poder edificar a los santos o edificar a la iglesia. Entonces estamos desobedeciendo al Señor también en ese punto. Entonces mire Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Está viendo? Que ese don que el Señor le ha dado a usted no es para usted, es para que lo ministre a otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos, que los dones del Espíritu Santo que recibimos es para ponerlo en práctica en la iglesia, es para servir a la iglesia, a los santos. El otro deber y privilegio como miembros que nosotros tenemos es el ofrendar con alegría y regularmente a su iglesia para el ministerio o para los gastos generales del ministerio. También para el socorro de los necesitados y para la extensión del evangelio en el mundo. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6:6 nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, está hablando, ¿verdad?, de, por ejemplo, los pastores, que ellos reciben una ofrenda, ¿verdad?, y de parte de los hermanos que son instruidos en la palabra del Señor. Entonces eso es parte también de responsabilidad de nosotros como miembros. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y fíjense lo que dice este versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Ve que es como propuso en su corazón, no es obligado, no es manipulado, no. ¿Por qué? Porque la ofrenda, hermanos, es parte de la adoración a Dios. Al Señor no le agrada, o sea, no es una ofrenda verdaderamente de adoración si usted es manipulado, si usted es obligado a dar. El Señor no recibe eso. Si usted la da, sea el monto, la cantidad que sea, porque dice aquí como propuso en su corazón, y después dice no con tristeza. ¿Ve qué dice? No con tristeza. ¿Cómo sería con tristeza? Tengo que comprarle esta medicina a mi hijo, pero tengo que dar a la iglesia. No. Compre la medicina a su hijo. Y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, su hijo va a estar bien y usted va a poder seguir dando al Señor como usted propuso en su corazón. ¿Ve? Es entre usted y Dios, ser honesto entre usted y Dios. ¿Ve? Ahora, si el Señor me ha bendecido con mucho, ¿verdad?, o con algo, pues yo digo: Señor, yo te quiero adorar, porque es parte de la adoración. Yo voy a dar esto con todo mi corazón, te voy a adorar. Entonces ahí sí. Eso es, hermanos. Entonces dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Debemos dar con alegría. Segunda de Corintios 8, y a mí me llama mucho la atención estos hermanos también. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Yo sé que con esto estamos familiarizados la mayoría porque hemos estado exponiendo esta carta. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ustedes se acuerdan que las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Eso lo estudiamos, eran iglesias pobres, eran muy pobres. Y sin embargo, ellos le pidieron a los hermanos, al apóstol Pablo, que ellos querían dar. Les rogaron, dice la palabra, que ellos querían dar, participar en esa bendición de dar. Entonces ellos dieron, de su pobreza, ellos dieron. O sea, así seamos pobres, siempre tenemos que dar algo. ¿Verdad que sí? Porque el Señor nos ha dado. Ahora, si el Señor en un momento determinado no nos da nada, pues no nos da nada. No podemos dar nada. A mí una vez, y yo creo que este testimonio hace tiempo que yo lo di, pero voy a ser bien corto. Una vez una hermana vino y me dijo: pastor, mi hijo no vino porque no podía traer la ofrenda, me dijo así. Yo le digo a mi hermana: pero es que aquí no estamos por el dinero. El dinero hace falta, pero nosotros no estamos aquí por el dinero. Dígale a su hijo que venga. Y cuando pueda ofrendar, ofrenda. Y cuando no, que eso no sea un impedimento que usted venga a la iglesia. Lo más importante es que usted esté aquí adorando al Señor, siendo ministrado por la palabra de Dios, por los hermanos. Eso es lo más importante. Otro deber que tenemos es el de orar constante. Esto es muy importante, hermanos. Yo espero que ustedes como iglesia estén orando por mí. Siempre, todos los días. De verdad que se los agradezco. Para mí esto es lo más importante. Orar constantemente por la edificación de la iglesia, como yo oro por ustedes. Y aún por las personas que van a llegar cada domingo. Ya yo estoy orando por ustedes que vinieron a visitarnos. Ya están en oración. Y por cada hermano, por cada necesidad, por cada lucha, por cada sufrimiento. Estamos ahí en oración. Cada miércoles estamos, por eso invitamos a los hermanos a venir cada miércoles. Los que pueden, algunos no pueden venir por distancia, yo lo sé, o por trabajo, pero los que puedan vengan, hermanos, que hagamos 2, 3, 10, 15. Estamos orando por toda la iglesia y por otras iglesias también y las necesidades de la comunidad y todo. Aquí las estamos presentando. Fíjese, hermanos, que debemos orar constantemente por los pastores, por los diáconos, por los miembros de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia, para que el Señor nos dé, hermanos, sabiduría, dirección, nos dé valentía, nos dé fortaleza para poder seguir adelante en la obra, porque hay una oposición demoníaca grande todo el tiempo. ¿Usted cree que el diablo está feliz que nosotros estemos aquí predicando la palabra? Por supuesto que no. Él va a poner miles de impedimentos para que usted no venga, para que usted piense mal del pastor, de los diáconos, de los hermanos, de que hay todas esas cosas. Es una lucha aquí. Porque el enemigo, cuando él ve que usted cierra todas las puertas, ¿verdad? En cuanto a usted, sus ojos no los usa para andar viendo lo que no tiene que ver, ni nada de esas cosas, pues entonces empiezan los dardos del maligno, que habla la palabra, ¿verdad? Esos dardos del maligno a la mente. Mira y esto, y mira lo que te dijo, y mira que no te saludó, mira que no te llamó, mira una serie de cosas. Y cuando usted viene a ver es para poner enemistad, para dividir la iglesia, para entristecer, para debilitar la iglesia. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 18. Efesios 6, 18. Yo dije capítulo 6, versículo 18. ¿Sí? 6, 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando por todos los santos. Los santos son ustedes, la iglesia de Dios. Tenemos que estar orando, suplicando al Señor por todos ellos. Romanos 15:30, Romanos 15:30 dice, pero os ruego, Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Este es el apóstol Pablo, pidiendo oración a los hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo, él sabía que Dios actuaría a través de las oraciones de los hermanos, por supuesto dentro de su soberanía, ¿no? Dentro de su soberanía. Pero el Señor nos manda a orar. Por eso es de suma importancia que oremos y pidamos oración constantemente a la iglesia. Eso que ustedes hacen en los grupos, que ponen, hermano, ore por esto, ore por lo otro, debemos estar orando. Eso es necesario hacerlo. Otro deber, hermanos, es que también debemos esforzarnos en vivir como Cristo en este mundo, negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, procurando cumplir el llamado de llevar una vida santa que honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cuide el testimonio también de la iglesia. Eso es importante. Porque, hermanos, la gente está cansada de palabras. Uno puede hablar muy bonito, pero un testimonio habla más que 1000 palabras. Eso impacta más a las personas. Y sabemos que no somos perfectos, pero debemos esforzarnos. Debemos mortificar la carne. Y ustedes saben cómo mortificamos la carne. Orando, ayunando, congregándonos, santificándonos con la palabra de Dios a diario. No le estoy diciendo que ayune a diario, porque necesito aclarar, porque yo sé que no, el pastor dijo que hay que ayunar a diario, no. Estoy diciendo eso. Sino cuando el Espíritu Santo lo guíe a eso, usted lo hace. ¿Sí? Esa es una práctica y sigue siendo una práctica. Está en la palabra y fue una práctica que también los hermanos del pasado practicaron también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? Efesios 4:22, Efesios 4:22 al 24, nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Despojados del viejo hombre. Ahora somos nuevos en Cristo. Hay una nueva creación en nosotros. Todos los que hemos recibido a Cristo, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tenemos una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros. El poder del Espíritu Santo vive en nosotros y podemos vencer toda tentación. Ya no somos esclavos, hermanos, del pecado ni de Satanás. Ahora cuando nosotros pecamos, pecamos porque queremos pecar o porque nos descuidamos. Descuidamos nuestra vida espiritual. Entonces por eso cedemos al pecado. Algo más que es importante.
Recuerde que estamos hablando del tema de la importancia de la membresía de la iglesia. Es participar en las reuniones de membresía. Eso es importante, uno de los deberes, pero también es un privilegio que tienen los miembros, es el poder votar para decidir en lo que es mejor para la iglesia. Y la iglesia, hermanos, participa en asuntos de recibir y rechazar candidatos a la membresía, en escoger a sus oficiales. Ustedes saben, los oficiales, los pastores y los diáconos. Nosotros no aquí es que, me cayó bien este hermano, pues este hermano yo lo voy a poner de pastor. No, mi hermano. O de diácono, no. Primeramente, las cualificaciones las vemos en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 3. Tito, también lo vemos ahí. Y después de eso, entonces la iglesia. Hay un periodo donde la iglesia está observando a ese hermano si verdaderamente cualifica o no para ser un ministro o para ser un oficial de la iglesia. Después de eso, si es un pastor, se presenta. Se le dan 6 meses donde la iglesia, pues, por decirlo así, como que escudriña de manera más cerca la vida de ese hermano. Y entonces después se hace una reunión. Después de esa reunión se vota entre los miembros. Y si no hay ninguna objeción, no hay ningún problema con ese hermano, entonces en un culto público de adoración recibimos entonces a ese hermano y lo ordenamos. Se llaman a otros pastores, ¿verdad?, del área, de iglesias hermanas, y entonces se ordena ese hermano, bien sea para el diaconado o también para el pastorado. Esa es la manera que nosotros vemos que es bíblica. La iglesia participa en esto. ¿Sí? No es que decir, este hermano es mi hijo, él es mi hijo, pero vamos a un ejemplo, que él es mi hijo, entonces porque es mi hijo, a él va a heredar el pastorado cuando yo me retire. No es así. Puede ser que un hijo, ¿verdad?, el Señor lo llame, eso puede ser, que el Señor lo llame. Y eso puede ser que suceda y que la iglesia lo apruebe, ¿verdad? Pero no es así de que porque es por herencia, eso no es por herencia, es por llamado de Dios. Por ejemplo, vemos un ejemplo en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6 del 1 al 7, aquí vemos un ejemplo en cómo la iglesia participó en escoger a los diáconos para que ellos ejercieran este importante oficio. Hechos 6 del 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los 12, los apóstoles, estaba comenzando la iglesia, y ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense los requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría en la palabra. No es que si ciencias, matemáticos, puedes saber mucho de todo eso, pero en la iglesia es diferente. En la palabra, de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, en el versículo 4 persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es algo que, hermanos, por eso los diáconos son muy importantes, porque los diáconos ayudan a los pastores en el ministerio de la iglesia, para que ellos puedan dedicarse, como dice aquí la palabra, en la oración y en el ministerio de la palabra, porque así de esa manera se alimenta la iglesia.
Usted no viene aquí, ¿verdad? Bueno, por supuesto viene a confraternizar y todo eso, ¿verdad? Pero lo más importante es que usted viene a ser alimentado por el Señor a través de los pastores que estudian, se preparan para alimentar a la grey de Dios que son ustedes. Y entonces eso es importante, muy importante. Entonces dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Vieron quiénes los escogieron? La iglesia. Y los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hermanos. De esta manera la iglesia era fortalecida y consolidada.